¿Has dejado tu casa sola alguna vez porque te fuiste de vacaciones y has quedado con la preocupación esa de que puede pasar cualquier cosa? Bueno, a mi vecina, la Carmen, le pasa exactamente lo mismo y por eso estoy acá. Le vine a ayudar porque quiero mostrarle que hay forma de transformar la casa y hacerla un lugar mucho más seguro e inteligente. En general, las casas tienen uno o más puntos vulnerables que hay que saber identificar y así entonces poder tomar las decisiones correctas de seguridad. En lo personal, yo prefiero partir por los exteriores, o sea, ¿para qué dejar que entre la persona que no queremos que entre hasta la misma puerta de la casa si podemos detectarla antes, ¿no es cierto? Instalar una cámara como esta va a permitir detectar cualquier movimiento inusual que puede incluso frenar a esos visitantes inesperados. Con esta cámara Outdoor Next podemos detectar cualquier movimiento, incluso en la oscuridad, así que vamos a estar siempre seguros. Tiene unas potentes luces que iluminan todo. Desde tu teléfono puedes revisar todas las imágenes que transmite esta cámara. Además pueden quedar grabadas en una tarjeta mini SD y lo mejor de todo, quedar almacenados en la nube gracias a Next. En la casa de mi amiga Carmen, ella quería que pusiéramos la cámara aquí, en el alero al frente, justo en la puerta. Y con la suerte que tenemos un punto de conexión, así que estamos perfectos. Te recuerdo que todos los productos y materiales que usamos en esta instalación los puedes encontrar en la descripción de este video. Lo primero, al igual que siempre que trabajamos con energía, es ser extra precavidos y cortar la luz de toda la propiedad. Luego debes instalar el soporte de montaje. Pasan los cables por sobre el soporte y fijamos a la pared o al alero o donde estés instalándolo. Y luego solo queda respetar la polaridad de los cables. Para eso debes conectar los cables que coincidan entre la cámara y los empalmes. Guardas todo el sobrante de cable en la misma caja del empalme o en el espacio que había para ello. Ponemos el tornillo de cierre y su tapón, su seguro de goma. Conectamos la energía y estamos listos para que nuestra cámara comience a funcionar. Ya tenemos energía de nuevo, subimos el automático, así que estamos listos para poder configurar nuestra cámara. Lo vamos a hacer a través de la aplicación Next Home y desde aquí entonces vamos a poder manejar todos los controles de esto, por supuesto con el teléfono inteligente. Ya terminamos afuera, tenemos el exterior protegido, pero hay que preocuparse del interior también. Y yo recomiendo siempre la zona más vulnerables de la casa, que es donde pasan las cosas. Y para eso les quiero mostrar esta cámara que es increíble, porque es inalámbrica, tiene una batería de muy larga duración y lo bueno que tiene, la puedo instalar en cualquier parte. Además tiene detector de movimiento, tiene capacidad de mandar alertas en tiempo real y lo mejor de todo, puede guardar toda la información en la nube Next. En esta casa la vamos a instalar en el living, así vamos a tener toda esa parte vigilada. Vamos para la obra. ¿Qué más implementos de seguridad podemos poner aquí en la casa? Por ejemplo, la Carmen tiene una hija chica, entonces vamos a poner aquí esta cámara. Esta es una cámara de vigilancia que está permanentemente emitiendo una señal desde acá. Y esa señal la puede ver desde cualquier parte donde esté a través de una conexión Wi-Fi y verla en su teléfono, que es lo mejor. Se conecta muy fácil y directamente a la corriente. Tiene visión nocturna y a través de la aplicación móvil puede recibir alertas en forma instantánea cuando detecta alguna anormalidad en la pieza. Y otra cosa que es muy importante, tiene comunicación bidireccional. O sea, desde la aplicación, desde el teléfono móvil, yo puedo sentir y recibir señales y sonidos de acá y yo también puedo hablar a través de esto. Y tiene una forma muy bonita, un diseño perfecto para una pieza de niña o de niño, ¿no? Estamos listos con las cámaras. Ahora, si quieres ver otros modelos u otras alternativas de seguridad, descarga la app de Sodimac. Vas a encontrar muchas soluciones y alternativas para tus proyectos. Y si tienes dudas, contacta a nuestros asesores virtuales. Están en línea siempre dispuestos a ayudarte. Es como tener a Sodimac aquí en la palma de la mano. La mejor app, fácil y rápida. La iluminación también es clave para la seguridad en la casa y las ampolletas inteligentes es una muy buena manera de poder controlar lo que pasa adentro remotamente y así simulamos que se está ocupando la casa. Estas ampolletas Next van directamente al soquete y con la app de Next yo las puedo controlar remotamente desde cualquier parte, cambiarles el color, cambiarles la intensidad, prenderlas y apagarlas. Así simular que hay alguien en la casa y que se está habitando. Con esto podemos mantener alejado a cualquier persona que quiera entrar clandestinamente. Con esto que hicimos en la casa de la Carmen y en tu casa si te animas, vas a poder vivir mucho más tranquilo. Con las cosas que le agregamos, cámaras y ampolletas,
dejamos esta casa como un lugar mucho más seguro e inteligente. Yo me quedo aquí probando y ajustando todas las instalaciones que hicimos. Tú suscríbete y podrás ver mucho más contenido como este. Y acuérdate que todo lo que hicimos acá lo puedes conseguir en las tiendas Sodimac a través de la app y también en sodimac.com. Que les vaya muy bien. Chao.